Bueno, nosotros en Medellín estamos en un clima tropical. Cuando vamos a hacer diseños de jardines y ejecución de jardines, tenemos que tener en cuenta mucho el tema de la luminosidad. Entonces, dependiendo de si tenemos luz media, no tenemos mucha luz o tenemos luz 100%, son las especies que vamos a escoger. Hay algunas especies de filodendros que funcionan muy bien en interior, también teniendo en cuenta que necesitamos buena aireación y de pronto algunos porcentajes de luz. Los filodendros tenemos que tener en cuenta que hay especies muy pequeñas, también hay especies muy grandes. Cuando uno va a hacer escogencia de plantas, tiene que fijarse en todo esto, en la iluminación, en el tipo de riego y también en los beneficios. Las especies nos prestan unos beneficios, no solamente estéticos, sino que hay especies que capturan mucha humedad, entonces son especiales para espacios que son muy húmedos. Hay especies que capturan material particulado, son muy buenos para los sitios que generan de pronto malas energías o ambientes pesados porque acumulan muchísimo material particulado. También hay unas plantas de interior que están asociadas a las buenas energías, como por el tema de la cultura. Bueno, hay otras plantas que también tienen un significado esotérico bien importante, que son los aglonemas, las suculentas, y también estas se vuelven muy de moda del momento. En este momento, por ejemplo, estamos usando mucho las suculentas. Son especies de muy poco mantenimiento, muy fácil de tener en interiores porque ellas acumulan agua en sus hojas, entonces el riego es realmente muy distanciado. Nosotros debemos aprovechar como estas condiciones de mantenimiento de todas las características que nos prestan las especies para poder que nuestro jardín sea un jardín que sea de bajo mantenimiento y todo el tiempo se mantenga pues como nosotros queremos ver. Bueno, en exteriores las posibilidades son muchísimo más abiertas, ¿cierto? Sobre todo nosotros acá en el trópico tenemos unas posibilidades casi que infinitas. Nosotros tenemos muchísimas especies en un sitio y tenemos que precisamente explotar como esas zonas, ¿cierto? Nosotros en los jardines debemos hacer sistemas. Cada especie dentro del ecosistema, por eso se llaman así, son sistemas vivos. Entonces cuando uno hace un jardín exterior debe procurar que todas las especies se apoyen para que haya un crecimiento adecuado. ¿Cierto? Cuando se hacen jardines de monocultivo con una sola especie es mucho más complicado el mantenimiento. Entonces digamos que uno empieza a hacer sistemas conociendo un poquito las especies, entonces hay unas que de pronto aportan más nitrógeno, el nitrógeno que otras necesitan, hay unas que capturan más fósforo, que lo necesitan las que florecen y así. Entonces uno tiene que tener, digamos que nosotros aquí en Colombia es muy difícil dar un abanico de posibilidades de plantas de exterior porque pues si vemos por ejemplo aquí en el Jardín Botánico tenemos 1.000.000 de opciones porque estamos en el trópico. Entonces es una muestra que nosotros realmente tenemos es como que darnos a esa tarea de investigar y de abrir un poquito esa posibilidad de abanicos. Muchas veces en los viveros le limitan a uno mucho las posibilidades. Aquí en el jardín te encontramos en las colecciones vivas unos ejemplos grandísimos de cómo realmente podemos nosotros aplicar y empezar a replicar como esos jardines en los sitios que queremos. Eso es